Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y hoy tenemos en nuestro programa al ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, quien tiene a esta hora una información de interés para todos los docentes de Colombia. Escuchemos. Permítame decirle que en cuanto a su pregunta y al balance sobre los encuentros zonales que venimos realizando, donde se pudieron realizar el 2 de septiembre, fue todo un éxito, buena participación de los dirigentes de las filiales. Allí pudimos socializar los acuerdos. Los dirigentes de los sindicatos filiales respaldan los acuerdos y las negociaciones dadas entre FECODE y el gobierno nacional, acuerdos cerrados el 7 de agosto, en horas de la madrugada, teniendo en cuenta la catadura de este gobierno que quiere aplicar sus políticas neoliberales, negando derechos, arrasando con los derechos y reivindicaciones de los educadores, de los niños y de los jóvenes, y ya tratando de acabar con la educación pública. Sabiendo de las dificultades que tuvimos en las negociaciones, el magisterio, la dirigencia regional, respalda entonces los acuerdos firmados el 7 de agosto por parte del Comité Ejecutivo de FECODE y su comisión negociadora. Pero sí, también se ve el interés de las filiales en respaldar y apoyar al Comité Ejecutivo de FECODE y a su equipo de profesionales jurídicos, sobre todo en la implementación de los acuerdos, porque viene un pulso duro y es el de la implementación de los acuerdos. Puntos fundamentales, porque ya estamos vencidos ya en el tiempo nuevamente, es el de la reforma constitucional al sistema general de participaciones, la redacción de ese proyecto de acto legislativo que vaya al Congreso y que ojalá logremos tener una reforma constitucional a los artículos 356 y 357 de la Constitución Política Colombiana, para poder así entonces tener en los entes territoriales los recursos necesarios para resolver los serios problemas que hoy tiene la salud, la educación, saneamiento básico, el agua potable y fundamentalmente el de la educación, donde aspiramos a que se cierren las brechas que hoy existen en materia de accesibilidad al sistema educativo, en materia de jornada única, canasta educativa, infraestructura, situaciones de los centros educativos rurales, de las instituciones rurales y la nueva brecha de la conectividad y elementos tecnológicos. La dirigencia de los sindicatos regionales aplaude esta iniciativa de reuniones con el Comité Ejecutivo de FECODE, por cuanto se puede allí escuchar la inquietud más sentida de los maestros, que es el seguimiento de estos acuerdos, la implementación de los acuerdos para que el gobierno cumpla con los pactos firmados, sobre todo el que tiene que ver, ya lo dije, con la financiación de la educación, pero también con el estatuto docente, con la expedición de los actos administrativos que legalicen ya el curso de los 8.000 compañeros tercera cohorte, la bonificación pedagógica, el pago de las deudas, la jornada laboral y otros más. Pero un tema que también se destaca en estos encuentros, amables oyentes, es el tema de la salud. Mucha preocupación en el magisterio por las dificultades que se presentan hoy en la prestación del servicio médico en muchos departamentos del país.
Los operadores en su gran mayoría no están cumpliendo los contratos, pero tampoco hay un mecanismo efectivo por parte de la FIDU previsora y de los organismos de control, llámese Procuraduría, Contraloría, etcétera, Superintendencia, para que los operadores cumplan los contratos de salud firmados y que ya se vencen en octubre de este año 2021. Estamos preparando pliego de condiciones. Ya le dijimos a los sindicatos filiales, a los representantes de las filiales, que nos hagan llegar sus propuestas e inquietudes para nosotros poder estructurar unos pliegos de condiciones para poder vigilar y controlar los contratos que se firmen para el magisterio, para la prestación del servicio de salud al magisterio y su beneficiario. Y este tema llama mucho la atención, como también el tema de la salud y seguridad en el trabajo, que hoy los maestros no tenemos seguridad en el trabajo. El tema del pago de las deudas prestacionales, pensiones, cesantías parciales, cesantías definitivas, sanción moratoria, también es un tema que se destaca en estos encuentros zonales que deben culminarse en próximos días, por cuanto algunos, la mayoría de los zonales fueron aplazados por el partido entre Bolivia y Colombia. Pero allí seguiremos entonces en contacto con las bases, contándoles cómo van a funcionar las comisiones. Ya el Ministerio de Educación Nacional, el Gobierno Nacional ya nos ha oficiado para poner en marcha las comisiones técnicas que deben hacer el seguimiento a los acuerdos firmados el 7 de agosto. Ya desde el Comité Ejecutivo de FECODE nos hemos dividido en las comisiones correspondientes para sentarnos en las mesas técnicas y materializar los acuerdos firmados el 7 de agosto. Ya se ha venido dando el pago actualizado de los salarios. Los maestros ven con buenos ojos este incremento de salario logrado por los estatales en medio de las dificultades frente a un gobierno que quería y ha querido, tal como lo pretende la reforma tributaria, congelar los salarios de los servidores públicos. Nosotros, si bien es cierto, no estamos del todo contentos con el incremento de salario que se ha dado, por lo menos lo reivindicamos como parte de la lucha, del paro, de las movilizaciones que han tenido los trabajadores afiliados a las diferentes centrales y particularmente a nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Ya tenemos asegurado para este año 2021 un 4.11 y se logró que en los acuerdos quedara plasmado el respeto al 1.5 pactado para este año de nivelación salarial, al 2.5 para el año 2022, lo que significa que para el año 2022 ya nosotros tenemos asegurado el 2.5 más el 1.64. Luchar sí vale la pena. Y con seguridad que cuando presentemos un nuevo pliego vamos a exigir que se aplique el principio de progresividad que debe plasmarse en un decreto que debe expedir el gobierno en próximos días, garantizando siempre que en todas las negociaciones se aplique el principio de progresividad y no el de regresividad, como lo ha querido aplicar el gobierno nacional. En síntesis, entonces, son bastante positivos los encuentros zonales que se han dado y los que se van a seguir dando, porque se tienen que culminar los encuentros con los sindicatos de las diferentes regiones para socializar los acuerdos, escuchar las inquietudes y nosotros poder explicar el tema de que hoy nos une a todos los maestros colombianos, como es el tema de la defensa de la educación pública, la defensa de nuestros derechos y reivindicaciones. Muchas gracias y que la pasen muy bien. Docente en la Universidad Cooperativa de Colombia. Estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386. 322-686-1386. Te esperamos. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud.
Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, especialización en Neuropsicología de la Educación, especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y licenciatura en Educación Infantil. Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246. 314-770-0246. Te esperamos. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, y en el marco de la Semana de la Paz, que irá del 6 al 12 de septiembre, se realizó un importante evento virtual por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, en la que estuvieron socializando algunas guías y algún material pedagógico para trabajar en las instituciones educativas. En este evento estuvo presente Marta Alfonso, quien es ejecutiva de FECODE, y estuvo contextualizando sobre cómo ha sido el trabajo desde la Comisión de Derechos Humanos en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Escuchemos a continuación. Desde la Comisión de Derechos Humanos de FECODE, cuando nos instalamos en el 2018, que llegó este nuevo ejecutivo, nos dimos a la tarea de generar un trabajo de estructuración. Entonces, nosotros a nivel nacional tenemos una estructura de nodos. En cada departamento hay un responsable de derechos humanos, a veces es el de asuntos jurídicos, a veces es la vicepresidencia de derechos humanos. Entonces, con estos compañeros y compañeras comenzamos a generar una estrategia importante para la construcción de los trabajos y logramos desarrollar unos informes. Básicamente hemos hecho 3 informes, uno que fue La Vida por Educar, que se daba a conocer, que fue un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz, también se entregó a la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que busca mostrar cómo se ha cometido un crimen de lesa humanidad contra los afiliados y afiliadas a FECODE frente a la violencia antisindical. Igualmente, se desarrolló unos informes concretos del sindicato que ha sido más criminalizado, que ha sido ADI, el sindicato de la Asociación de Institutores de Antioquia, y posteriormente nos dimos a la tarea de que en todas esas violencias, la violencia antisindical, nosotros decimos el Estado actuó por acción o omisión, y había un interés de acabar con las organizaciones sindicales. Pero hay otra cantidad de violencias en el territorio contra los niños, las niñas, las escuelas donde las poblaciones fueron desplazadas, donde fueron utilizadas como centros de campamento de una u otra fuerza guerrillera, maestros asesinados, maestros desplazados, comunidades completas. Y entonces desarrollamos un informe, pero es como una primera parte, diría yo, porque obviamente fue en medio de la pandemia, que se llama La Escuela Territorio que Resiste, donde fue un trabajo muy bonito y resaltamos lo que hicimos en Chocó y La Caldas, pero particularmente en Caquetá y Valle, que además está en otros departamentos, norte de Santander, pero que logramos dejar ese sello de lo que ha significado la escuela como víctima del conflicto, o sea, más allá del maestro y el maestro sindicalizado, era la escuela como tal, y la necesidad de que esa escuela sea un territorio de paz. Entonces, de allí se entrega a la Comisión de la Verdad, se socializa, pero después de que esto termine tiene que haber un legado, o sea, no solo está el informe donde diga que hubo violencia, que hubo reclutamiento, que se transgredió el currículo, que fuera de eso las instituciones fueron vulneradas, esos aspectos que son parte del informe, sino queremos que allí quede precisamente un trabajo de memoria. Entonces, el trabajo de las guías de hoy es el trabajo para iniciar, es un trabajo muy de base. Yo sé que hay compañeros y compañeras que han hecho unos trabajos pues, maravillosos, muchísimo más profundos, proyectos transversales, otros que están iniciando, otros que ya me dijeron, cogí las guías y las adapté, les voy a meter, les voy a hacer, pero es como decir, bueno, hagamos algo en común, adaptémoslo, llevémoslo, tenemos unas podcasts, está la historia de Rosa Patas Largas y el estilo escarabajo, los relatos de personas que nos aportaron el informe, y está el trabajo de guía para el maestro y los imprimibles para estudiantes. Entonces, de eso les va a hablar Oscar, pero para
dar paso de la importancia de generar esta estrategia como parte de construcción de la memoria y lo que queremos formar los círculos de memoria. Voy a invitar a Juan Camilo para que nos hable un poquito de cómo es esta mirada y esta apuesta, para que no sean como la acción, como quien hace un trabajo didáctico, colorido y pego, sino que entienda como el contexto de lo que queremos construir más allá de la fecha, ¿cierto? En este importante evento también estuvo Juan Camilo Ruiz, un docente que ha estado presente en la construcción de informes para la Comisión de la Verdad, quien habla de lo que ha pasado con la escuela durante el conflicto armado. Escuchemos. Esta alianza con FECODE inclusive, digamos, atravesada por esta importancia de la verdad y la memoria, va inclusive antes de que se formara la Comisión de la Verdad como institución, y sobre todo pensando pues en un trabajo colectivo de reflexionar, pero también de incidir en todo esto que ha pasado con el tema de la violencia, digamos, antisindical, ¿no? Digamos, de ahí viene un trabajo, digamos, en conjunto importante, Viva la Ciudadanía con FECODE, pero también, digamos, con otras centrales vinculadas al análisis, pero también a la reflexión y a la posibilidad de conocer un poco más de todo este tema de la violencia antisindical. Ya después, cuando empieza la comisión, y bueno, también con FECODE, pues mirando todo este tema de cómo iba a estar, por qué era importante que este informe de la Comisión de la Verdad tuviera en cuenta todo el tema de la violencia antisindical y pues obviamente la violencia ejercida en el marco del conflicto a maestros y maestras, pues también la importancia de que en el informe ojalá estuviese el papel, bueno, que estuviera el papel de la escuela en todo este contexto de conflicto armado. Entonces, desde ahí, pues pensamos que era muy importante presentarles a la Comisión de la Verdad un aporte de por qué era importante la escuela en este tema del conflicto armado, pero no solo como de los impactos, como de todas las violencias a maestros y maestras, o al tema de desaparición de escuelas por el tema pues de la violencia, o también, por ejemplo, de toda la incidencia en temas de política pública y cómo se había vulnerado un poco eso también, pues por el tema del conflicto armado y pues de esta apuesta, como ustedes saben, durante muchos años por la guerra, sino también de la posibilidad de contar cómo es que la escuela y maestros y maestras han resistido a esta violencia, ¿no? Cómo hay toda, no solamente una narrativa, sino todas unas experiencias de vida, todas unas experiencias vitales, importantísimas, que ojalá ayuden a construir y no solamente la sociedad entienda que la escuela ha resistido a la guerra, sino que también es importante para ver qué pasa después de terminado pues, este informe final que va a presentar la Comisión de la Verdad. Durante esta Semana por la Paz se va a detallar un poco más qué es lo que contiene este informe que se presentó junto con FECODE, la Comisión de la Verdad, pero también es muy importante pensarnos y digamos el papel de maestros y maestras y de la escuela en lo que va a ser después de la entrega de este informe final de la Comisión de la Verdad. Es decir, como le decía Marta ahorita, el legado, y para esto pues la importancia no solamente pedagógica en términos educativos, sino también en términos de cómo la escuela también construye comunidad. Y en esos términos de construcción de comunidad, pues también es una construcción de un legado que no solamente dé cuenta de lo que nos diga a final de este año el informe final de la Comisión de la Verdad alrededor de la educación, de la escuela, y bueno, de otro tipo de implicaciones del conflicto armado en términos de la educación y la escuela, sino también cómo se va a abordar un poco más desde las regiones, desde los territorios, esa posibilidad no solo de difundir el informe, sino de construir a partir de una verdad buscada durante muchos periodos de tiempo por maestros y maestras,
frente a la importancia de la escuela de conflicto armado. Entonces, pues esperamos pues que esto sea como un alimento más, no solamente de debate, sino de construcción durante esta Semana por la Paz, y que obviamente esto va a ayudar muchísimo a afianzar mucho más esta apuesta por la verdad. Asimismo, Marta Alfonso, ejecutiva de FECODE, manifestó que esta será una herramienta que permitirá pasar del análisis y los relatos a tomar acciones para que la escuela sea un territorio de paz. Nosotros hemos trabajado con varias organizaciones, con CAJAR, con la Escuela Nacional Sindical, con Viva la Ciudadanía, con CPDH, con varias organizaciones que nos han aportado en espacios, igualmente con nuestra central, con la CUT, y en acuerdo también con la CGT, la CTC en otros espacios. Pero a nosotros como maestras y maestras nos convoca el acto pedagógico. Eso es fundamental. Entonces quisimos como dar una pequeña herramienta que nos permitiera pasar de ese análisis, de ese dato, de esos hechos, de esos relatos, de esa narrativa, a retomar acciones sencillas. Y con una cuestión que les voy a contar que nos ha pasado en las últimas semanas de La Paz, es que el año pasado en el Colegio La Paz de Envigado fueron estigmatizadas las compañeras que estaban desarrollando una actividad, si ustedes recuerdan. Y este año fueron estigmatizadas una docente en el Valle, la compañera Sandra Caicedo y el compañero Omar Muneva, porque estaban desarrollando acciones de reflexión frente a la paz, frente a los hechos y la Constitución. Aquí hay un debate de fondo frente al problema del pensamiento crítico, frente al problema de la construcción de metodología y sobre todo hablar de la historia. Incluso cuando pegamos esto en el primer momento en el Twitter, porque dice Semana por la Paz, se llama esto, entonces nos dicen adoctrinamiento. No, adoctrinar es no contar lo que pasó. Adoctrinar es echar un cuento. Aquí nosotros estamos abriendo una posibilidad para que las mismas comunidades, cuando ya ahorita Oscar nos hable de las guías, nos va a decir que por qué buscamos estos relatos, estos cuentos, pero la apuesta que queremos hacer es precisamente que se construya desde las cosas sencillas de las comunidades, y esto se une con varias acciones que hacen los maestros, historias de vida, historias de comunidad, líneas de tiempo, o sea, son herramientas de este tipo. Entonces creo que es una acción, y lo que realmente esperamos es que nos compartan sus experiencias. Docente en la Universidad Cooperativa de Colombia. Estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386. 322-686-1386. Te esperamos. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, Especialización en Neuropsicología de la Educación, Especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y Licenciatura en Educación Infantil. Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246. 314-770-0246. Te esperamos. En otros informes, el presidente Iván Duque premia la incompetencia del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien renunció por presentar una reforma tributaria lesiva.
Ahora el ungido por Duque estará en el Banco de la República a pesar del enorme rechazo del pueblo. Escuchemos a continuación el informe realizado por FECODE para su programa Encuentro. El nombramiento del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla como codirector del Banco de la República se convierte en una nueva afrenta del gobierno nacional en cabeza del presidente de la República Iván Duque al pueblo colombiano, que se mantuvo en las calles exigiendo que se retirara la reforma tributaria de la autoría del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Nosotros quisimos hablar con el economista Mario Valencia, quien nos dio su punto de vista sobre lo que significa políticamente este nombramiento. Yo entiendo que la decisión del presidente Duque de nombrar como codirector del Banco de la República a Alberto Carrasquilla es molesta, pero a mí honestamente no me sorprende. Con esto el gobierno ya tendría poder absoluto sobre la personería, sobre la Procuraduría, la Contraloría, sobre la Fiscalía y ahora también un poder absoluto sobre el Banco de la República. Y eso lo único que demuestra es que esa supuesta independencia del Banco de la República siempre ha sido muy frágil. Y más bien lo que ha ocurrido es que se ha convertido en una especie de desconexión entre la política monetaria y la política fiscal en los últimos años. Con esto se ratifica además la intención de que tal independencia realmente no exista, que no se dé tal cosa como una coordinación de esa política, sino más bien como que haga parte del mismo esquema. Y lamentablemente, para los propósitos de reactivación económica del país, el esquema de política económica que ha seguido el gobierno de Duque es el de la austeridad. Y en eso están de acuerdo tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Banco de la República. Una política de no inyectar los suficientes recursos a la economía, de que el gasto público sea cada vez más austero y que la reactivación se dé es por una especie de movimiento inercial de la economía. También hablamos con el jurista Rodrigo Uprimi, quien aseguró que el exministro de Hacienda no debería aceptar este puesto en el Banco de la República por considerar que hay un conflicto de intereses. Ha logrado que los 5 miembros permanentes, los 5 miembros del Banco de la República, de la Junta del Banco de la República, hayan sido nombrados por él, a lo cual se suma como sexto el ministro de Hacienda. El séptimo es el único que no sería nombrado por Duque ni cercano a él, que es el gerente general. Y por último, por Carrasquilla, que si fuera coherente con sus posiciones, no debería aceptar este nombramiento. Él escribió en el año 2000, junto con otros de los miembros de la Junta del Banco hoy, Roberto Steiner, y con un economista muy conocido, Alberto Alesina, en lo que se llamó la Misión Alesina, un documento sobre la defensa de la independencia del Banco Central, del Banco de la República, que traía propuestas, y entre esas traía 2 propuestas. La primera, que el gobierno no pudiera nombrar a personas que hubieran hecho parte del gobierno en los 2 años anteriores. Él salió hace algunos meses. Por decencia no debería aceptar algo que él mismo señalaba que minaba la independencia del Banco de la República. Finalmente, desde FECODE queremos recordar que aquí el conflicto no es por los pergaminos académicos del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, sino el debate debe darse alrededor de su ética, de cómo en los cargos que ha ostentado ha logrado beneficiar a los empresarios y a los banqueros que son sus amigos. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y a continuación vamos a escuchar un informe que realiza FECODE sobre el balance de la mesa de negociación estatal, donde salió la fórmula salarial para el 2021, pero donde el gobierno dilató tiempos para no llegar a acuerdos. Escuchemos. La emisión de los decretos salariales esta semana, entre otros puntos, hacen parte del balance de la mesa de negociación estatal que finalizó el pasado 19 de agosto, luego de que las organizaciones sindicales del sector público y el gobierno nacional llegaran a un acuerdo.
Pese a que no se logró llegar al 100% de los acuerdos debido a la falta de voluntad por parte del gobierno nacional, hay que destacar que gracias a la movilización, la lucha de los trabajadores y la negociación de las organizaciones sindicales y tras 40 reuniones y arduas discusiones en la mesa de negociación estatal, el pasado 19 de agosto se logró asegurar el incremento salarial para el 2021 y 2022, avances en el sector salud con nuevas fuentes de financiamiento y la expedición del decreto de progresividad de los acuerdos laborales. Hay que decir que con el inicio del estallido social que hundió la reforma tributaria de Carrasquilla y Duque, permitió que derrotáramos la política salarial del gobierno que pretendía congelar los salarios por 5 años. Asimismo, hemos logrado avances importantes en el sector de la salud, donde estamos buscando nuevas fuentes de financiamiento para el pago de los salarios de los trabajadores del sector de la salud. Se comprometió el gobierno a expedir el decreto de progresividad de los acuerdos laborales, que ya está publicado en la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública. Y antes del 31 de agosto, el gobierno se ha comprometido a radicar 4 convenios de la OIT para que sean ratificados por el gobierno colombiano: el 135, 149, 156 y 183. Queremos destacar estos como los puntos más relevantes del 5º Acuerdo Nacional Estatal. Aunque hubo acuerdos en estos temas, varios puntos del petitorio de gran importancia para los trabajadores no lograron ser consensuados. En la mayoría de los puntos 1152 de este pliego estatal, aproximadamente en un 80% no hubo acuerdos, dada la falta de voluntad política del gobierno, que siempre se excusó en la crisis de la pandemia, la falta de recursos y siempre con la intención de renegociar lo ya pactado en años anteriores. Dentro de los pocos avances que podemos destacar está el incremento salarial para los aproximadamente 1.3 millones de servidores públicos. Ya salieron los respectivos decretos de este incremento, que es retroactivo al 1 de enero del 2021, y esperamos verlo reflejado en la próxima nómina. Al igual quedó el compromiso por parte del gobierno nacional de expedir un decreto muy importante, el de progresividad y no regresividad. De igual manera se conformó un comité de seguimiento de los acuerdos y se constituyeron unas mesas técnicas para la revisión de temas como la jornada laboral, las deudas con los trabajadores, los proyectos de formalización laboral y el régimen especial para el caso del sector salud, entre otros. De no cumplirse y ejecutarse los acuerdos pactados entre las organizaciones sindicales del sector público y el gobierno nacional, organizaciones como la CUT, la CGT y la CTC convocarán a volver a las calles a la movilización. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.